la soñateza también de anfitriona, y bueno, y pensar un poco entre todos, siempre, bueno, me pone muy feliz, y aunque no podamos hacerlo personalmente, bueno, es una manera la de la pantallita, de no detenernos, ¿no? Y de seguir de alguna manera craneando colectivamente. Sí, totalmente. Bueno, gracias. Yo diría, no sé qué piensan las anfitrionas, de esperar un poquito más para empezar la charla más formal, que tampoco va a ser nada formal, ¿no? Pero digo, por si alguna... Pero bueno, creo que 10 minutos para una cuestión virtual está bien, así que si quieren en 2 minutos arrancamos. No digo que la voy a presentar a Ana, que no necesita presentación, pero y ya empezamos con las preguntas y a poder dialogar. ¿Mm? ¿Les parece? Sí, Una cosa Sonia, linda, bárbaro. mientras esperamos, y Ujú. que tiene que ver con esta fecha, es que hoy cumpliría años Chicha Mariani, Ah, ¿no? Ustedes saben que yo vivo en La Plata, y bueno, hoy es el aniversario de la Fundación de La Plata, o sea que hoy aquí en la ciudad hay feriado, pero además en este momento, ¿no? Hay una reunión también virtual, donde Elsa Pavón, que fue una de las, junto con Chicha, de las 12 abuelas, ¿no? Que iniciaron las abuelas argentinas, que fue el primer eslabón de las abuelas de Plaza de Mayo, la están entrevistando, se está haciendo una suerte así de memoria de los años de lucha compartida con Chicha Mariani, que bueno, hoy sería su cumpleaños, y bueno, nada, se la extraña mucho a Chicha, y bueno, nos duele todavía que se haya ido sin poder encontrar a Clara Nay, ¿no? ujú. Que se haya ido sin poder encontrar a Clara Anaí, que sobre los últimos años también haya tenido que vivir una situación como la que vivió de una falsa, es digamos que como una crueldad sobre otra crueldad. Realmente pensar en Chicha y pensar además en una figura que, si bien tiene todo el reconocimiento y el amor, me parece que no es tan valorada como debería ser Chicha, ¿no? Hay como algo ahí que queda un poco velado de todo lo que Chicha hizo. Sí, porque al irse de abuelas, y ella armó después la Fundación Anaí aquí en La Plata, hay algo, digamos, ella tuvo un perfil más bajo, ¿no? Un perfil menos protagónico, pero bueno, me parece que es interesante pensar en esta fecha. Además se junta ese cumpleaños, se junta que el 21 de noviembre fue cuando las abuelas hacen la memoria de cómo se armó. eh, Recuerdan esa fecha, la del 21 de noviembre, porque recuerdan que fue el día donde acordaron juntarse madres y abuelas que ya buscaban a sus nietos en la Plaza San Martín, porque llegaba Cyrus Vance a la Argentina en el año 77, y ahí Azucena Villaflor, que era la que craneaba, hizo el planteo de juntémonos en la plaza, llevemos nuestras historias, nuestros testimonios, y vamos a entregárselos a Cyrus Vance. Y así lo hicieron, y ese día le hacen entrega de sus testimonios, y antes cuando se desconcentraron, las que se quedaron en Plaza San Martín fueron las 12 abuelas, que tenían la singularidad de que ellas, además de ser madres, buscaban a sus nietos apropiados. Así que ahí fue el primer eslabón de las abuelas, que en ese momento se llamaron abuelas argentinas. Ahí estuvo Mirta Baravalle, que ahora tiene 95 años, está bárbara, ¿no? El Zapagón, Chicha, Licha de la Cuadra, bueno, y otros nombres que no me acuerdo, pero eso pasó un 21 de noviembre, ahorita nomás. También está bueno recordarlo, ¿no? Como, eh, nada, como una experiencia que protagonizó mucho Chicha en ese momento. Ujú. Sí, 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 Yo diría, totalmente. De ya arrancar, yo ¿no? diría que justo el prólogo de estas rondas de encuentros en perspectiva de derechos humanos, lo que estás haciendo, Ana, justamente. Y sí, además me parece que bueno, yo siempre digo que son las que sembraron en nosotras, ¿no? Y en nosotres, o sea, nosotros somos la semilla de ellas, y, Ujú.
bueno, y qué fuerte, qué potencia que ha tenido esa siembra que ha germinado hasta en el campo de los perpetradores, ¿no? Porque, digo, hasta la ex hija de Echecolás, el repudio a Echecolás, llegaron a encontrarse con Chicha, ¿no? Aunque lamentablemente no hubo ahí información para aportar, pero sí, Chicha, yo creo que para ella fue fue parte de una gran alegría saber que esa semilla, que era la de la justicia, la de la denuncia del terrorismo de Estado, germinó también ahí, en el campo de los perpetradores, ¿no? Entonces, eso me parece que es como, nada, esos datos que hay que poner en valor y que tienen que ver con la construcción colectiva que se ha hecho en la Argentina, ¿no? En torno a los derechos humanos y a vincular la lucha de estas viejas con las del presente, ¿no? Que eso es lo que importa para seguir empujando los horizontes emancipatorios, ¿no? Claro, y ahí yo también pensaba, ¿no? Empezamos hablando de Paula Perazzi, pero sobre todo, y a mí me parece que si hoy en la Argentina no se puede naturalizar una desaparición forzada de una mujer y una desaparición forzada, es porque existe esa genealogía de nuestras luchas. O sea, hay otros países, bueno, de eso vamos a hablar un poco, ¿no? Donde todo esto, incluso reverberan estas luchas, las madres, las abuelas, como no digo que se haya inventado en la Argentina, por supuesto que no, pero hay algo de cómo se ha inscrito la búsqueda de las hijas, de los hijos y de los nietos y las nietas, que me parece que arma ahí una línea, ¿no? Entre Paula, todo lo que está haciendo el movimiento feminista. Sin duda que esta causa tiene menos impunidad, porque tiene mucha impunidad, solo porque los feminismos la están impulsando, digamos, solo porque las compañeras, la multisectorial, Liliana, que es una de los motorcitos de esa multisectorial, están impulsando, decir, no podemos no hacer nada con una mujer desaparecida. No se puede aceptar, no es posible. Y me parece que eso es muy interesante para pensar cómo siempre recogemos esas luchas y recogemos esas historias. Pero si quieren hago como, voy a decir, yo no hago nada formal, así que no va a ser una presentación formal, pero todos quienes están acá están porque quieren escuchar a Ana, porque quieren participar de este diálogo, pero sobre todo dialogar con Ana Cacopardo, que es directora de cine documental, que hace poquito le dieron el premio Democracia que entrega el Centro Cultural Caras y Caretas de Buenos Aires, periodista, productora, bueno, también directora de cine, codirige junto a Isabel Piper y Pilar Calveiro el grupo de trabajo Claxon Memorias Colectivas y Prácticas de Resistencia Sociales. Bueno, su trabajo siempre ha abordado la agenda de derechos humanos y los activismos feministas de nuestro país. Creo que todos, alguna vez nos quedamos fascinadas con alguna entrevista de historias de vidas. No es el único programa que ha producido en la TV pública, jurado de festivales nacionales e internacionales de cine documental, fue directora ejecutiva de la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, dirigió documentales con Andrés Irigoyen, uno del que me gustaría preguntarle, que es el Pisagua, Zapatismo a 20 años del alzamiento y el pasado que no pasa, y ha hecho, bueno, tiene una carrera. Yo quisiera empezar a preguntarle sobre todos estos trabajos, y sobre todo me interesa empezar, Ana, si querés, me interesa primero empezar preguntándote cómo es este acercamiento, porque vos hablás de América Latina como un territorio de insurrección, decís de resistencias, muy importante, un territorio que siempre está generando resistencias emancipatorias, y te pregunto, ¿cómo pensás un acercamiento a un territorio, por ejemplo, cuando viajaste a Yosinats para hacerla? ¿Cómo se piensa desde el documental el acercamiento a un territorio que no es el propio? Porque has hecho trabajo en tu propio territorio y no. ¿Cómo es esto de ir a un lugar que no es el propio, escuchar, preguntar? ¿Cómo haces ante ese desafío? Mira, me parece que en cualquier territorio, pero por supuesto, como bien decís, Sonia, viste, cuando te toca contar una historia y construir una mirada de un territorio más lejano, ahí el desafío es doble, pero
pero siempre, digamos que yo hablo de tres verbos, ¿no? Situar, historizar, territorializar, ¿no? Es decir, que en esa construcción de una mirada, eso para mí es como un primer paso básico, ¿no? Y eso se construye, por supuesto, estudiando, hablando con los actores sociales, con las organizaciones, es decir, para nosotros, que además, cuando te estoy diciendo cómo construimos una mirada, ¿cuál es la mirada que nos interesa construir? Porque si pensamos, por ejemplo, en las desapariciones de Ayotzinapa, podríamos construir distintas miradas, ¿no? Nosotros construimos una mirada allí, que son las líneas narrativas que están presentes en el trabajo, pero que buscaba, yo te diría, construirse desde dos ejes. Uno, desde comprender cómo y de qué manera se habían configurado crímenes que eran crímenes de Estado, ¿no? Es decir, estábamos ante crímenes de Estado. Ante no solamente ante desapariciones y asesinatos. Pensar qué configuraciones o qué resonancias nuevas tiene la figura de la desaparición forzada en este momento histórico que es el de la globalización neoliberal, ¿no? ¿Qué configuraciones? ¿Serán las mismas? O sea, pensamos del mismo modo la desaparición forzada hoy que como la pensábamos en los 70, en la época de la Guerra Fría, del mundo bipolar. Bueno, entonces ese era un eje, los crímenes de Estado. Y el otro eje era pensar las resistencias, pensar la lógica que había detrás de esta violencia, por qué esos pibes, quiénes estaban resistiendo esas violencias en el territorio, por qué el Estado de Guerrero. Bueno, entonces ahí se fue conformando una mirada, unos actores, y por supuesto cuando trabajás en el caso, además del Estado de Guerrero, que es un narcoestado, ¿no? Donde matan periodistas como moscas, es decir, un lugar, no solo periodistas, sino activistas sociales, era vital la alianza con organizaciones locales y con colegas que conocen el territorio, y de la mano de ellos llegamos al pueblito de Tixla, ¿no? Donde está la escuela de Ayotzinapa, y así se construyó el documental que hicimos para Canal Encuentro cuando se había conmemorado un año, ¿no? de los crímenes y las desapariciones de los estudiantes de la Escuela Normal Rural. Entonces, eso, ¿no? Entonces siempre situar, historizar, digo, historizar significaba pensar, bueno, ¿y la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué se juega ahí? ¿Cuál es la historia? Y claro, y ahí encontrás que esa escuela fue fundada por la Revolución Mexicana, encontrás la historia que tuvo en esa escuela Lucio Cabañas, una figura emblemática de la guerrilla en el estado de Guerrero en los años 60, 70. Encontrás además que esa escuela, en el momento en el que se producen los crímenes, era uno de los baluartes de la resistencia a la privatización del sistema educativo, ¿no? Entonces, digo, vas situando y vas también entendiendo cuáles son las lógicas que hay detrás de la violencia. Porque una de las cosas a las que tenemos que cuando construimos una mirada y cuando laburamos sobre las violencias extraordinarias del orden neoliberal, es entender cuáles son sus lógicas. Porque si no entendemos cuáles son sus lógicas, ¿no? Son violencias que nos meten miedo y nos paralizan. No hay manera de superar el miedo o el terror si no entendemos. O sea, la única manera de superar el miedo o el terror es entendiendo cuáles son las lógicas, porque esas violencias tienen una lógica, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de la tarea que nos damos, ¿no? Y que, bueno, doy el ejemplo de Ayotzinapa, pero que es de alguna manera la mirada que hemos compartido en otros territorios de América Latina, donde nos interesa efectivamente siempre, además, hablar de cómo aún en los lugares donde hay violencias atroces, también se construye resistencias de las que vale la pena hablar y que hay que construir una mirada sobre eso, ¿no?
También daría la impresión, quizá, que vos escapás bastante a generar una épica de esa resistencia. O sea, que la mirada no es épica, sino es más bien la mirada de lo colectivo, pero como una construcción más artesanal. No sé, es algo que yo veo en tu trabajo. ¿Y por qué pensás que hay que sacarle más lo épico si es que estás de acuerdo con eso, y darle un sentido más de la construcción, de lo colectivo, de un sentido, digamos, menos, no sé, idealizado capaz? Bueno, porque me parece que si no se vuelve algo lejano a nosotros, ¿no? Algo que solo pueden los seres extraordinarios. Y en realidad lo que vos ves en muchos de los procesos colectivos que hemos contado es que cuando hay un proceso colectivo, de la mano de ese proceso colectivo se logra superar el miedo, ese terror que nos da a pensar que si desafiamos al poder, no hay red, ¿no? Bueno, cuando hay construcción colectiva hay red. Eso es lo que nos decía la de Olinda Carrizo, la dirigente del MOCASE, en ese final tan hermoso, de los más lindos que recuerdo, con ese jueguito de la foto que proponemos en el cierre, cuando ella, ante una foto medio borrosa donde está montando un caballo en el monte, en el medio del otoño de Santiago del Estero, se emociona y dice, bueno, yo por ahí pensaba que no valía nada, hoy pienso que sí, y además ahí estoy montando, y la militancia es eso, la militancia es galopar, dice Ladeo, ¿no? Bueno, el activismo, la organización, lo que les permitió a los pequeños de la historia, a los campesinos que resistían en Santiago del Estero a las topadoras, los desalojos, el avance del agronegocio, ellos, los pequeños de la historia, desafiaron la violencia, el miedo desde la organización colectiva. Entonces, digo, en un punto sí parece épico, ¿no? Porque vos decís, bueno, ¿cómo los chiquititos, los pequeños de la historia le ganaron, ¿no? Porque ganaron. Eso también es esperanza, sentir que son batallas que se ganan, ¿no? Eso a veces no se cuenta en las yo digo, en los relatos hegemónicos, que son noticias que se han ganado, ¿no? Y de eso también tenemos que hablar porque necesitamos alimentar la esperanza. Y son mujeres campesinas, son los pequeños, los chiquititos de la historia, ¿no? Hay también algo en tu forma de encarar estas entrevistas, que generalmente son a personas que, bueno, que no son personas famosas, ricas, poderosas, sino todo lo contrario, y que en este entramado colectivo se han ido construyendo, que es en una escucha muy atenta. O sea, daría la impresión de que para vos lo que el otro tiene para decir siempre tiene una importancia muy fundamental, que podría, o sea, sin duda que todas consideramos que es así, pero vos creo que nos has enseñado cómo hacer que esa escucha atenta sea realmente fructífera para llegar a escuchar la verdad de esa persona. No te voy a pedir que me digas cómo lo haces, pero hay algo en tu escucha atenta que es muy habilitante. Bueno, ¿cómo lo haces? Sí, te lo voy a pedir. Bueno, a mí me parece que, eh, viste que en general, los que conocen un poco el laburo que venimos haciendo, somos un equipo, ¿no? También hay que decir que antes que se prenda una cámara hay una construcción previa de un vínculo, ¿no? Con las organizaciones, con los actores sociales con los que trabajamos, ¿no? Donde compartimos también el sentido de poner la palabra en el espacio público, conversamos un montón, ¿no? Digo, eso que se construye previamente, sobre todo porque estamos hablando bueno, rescato el título del programa, ¿no? Son, digo, historias de vida, para nosotros son eh, historias, experiencias colectivas, trayectorias que son, tienen una enorme, es necesario ponerlas en valor políticamente, para eso las ponemos en el espacio público, porque son herramientas transformadoras, esa es nuestra ilusión. Y compartimos, y eso que se comparte antes, creo que también se vuelca y se expresa en el momento en el que se enciende la cámara, ¿no? Se enciende la cámara y hay un vínculo ya construido y un sentido eh, construido. Y entonces sí, se construye una especie de intimidad de a dos, ¿no? Una conversación donde se habilita la reflexión, pero se habilita
también algo que también cuenta, que es la emocionalidad. La emocionalidad, la afectividad, ¿no? El habilitar desde el silencio también, que yo creo que a mí siempre en la facultad me preguntan, a veces, me preguntan sobre las preguntas, y yo digo, a veces, la verdad que si tengo que decir cuáles han sido los mejores momentos en la infinidad de testimonios, de entrevistas que hemos hecho, han sido hijos de un buen silencio, no hijos de una pregunta, ¿no? Me parece que a veces el aprendizaje más grande que tenemos que hacer los periodistas, los comunicadores, a veces es bancar el silencio, ¿no? No ¿Y estamos acostumbrados al silencio. ¿Y cuánto cuesta? Eso te iba a decir a veces. Nos cuesta un montón. Y yo creo que tanto, y tanto dice, aunque ese silencio sea solo, o sea, digo, el silencio es, expresa, hay que leerlo, ¿no? Hay que leer qué se pone en juego ahí. Y bueno, me parece que ese es de alguna manera el camino que también hemos venido haciendo y que pone en juego una manera de construir mucho antes de que se encienda la cámara. Y tan también a contrapelo de cierto mandato del periodismo hegemónico que dice que al entrevistado hay que extraerle algo, sacarle algo, arrancarle algo, porque entiendo que en las facultades, pero sobre todo en los medios, se aprende que una entrevista es casi extractivista, digamos. Sí, parece que a todos en algún momento, a mí me pasaba lo mismo también, ¿no? Es decir, es como, está bueno definirlo así, es extractivista porque además es, si lo pensás epistemológicamente, estamos hablando de una posición de poder, estamos hablando de que no nos importa mucho qué le pase a ese otro, en términos de, sobre todo cuando transitamos muchas veces temas que son traumáticos, difíciles, ¿no? Lo que implica muchas veces revictimizar, es decir, yo la verdad es que fui aprendiendo que siempre hablando de este tipo de entrevistas, yo no estoy hablando por ahí de la entrevista política, periodística, más estoy hablando de la entrevista de fondo, de la producción documental, ¿no? De un contexto donde trabajamos con agendas de derechos humanos, ¿no? Vamos a situarnos allí. Entonces digo, en este contexto, para mí, digo, como yo a Macarena Hellman, cuando me dice, mira, yo no quiero hablar de mi mamá de crianza, no quiero hablar de eso, porque ella nunca la nombró como apropiadora a su madre de crianza, ¿no? Entonces digo, ¿cómo no vas a conversar antes, a entender cuáles son las vulnerabilidades, las contradicciones, o sea, digo, eso es parte de un camino, cuando a eso me refiero cuando digo lo que se construye antes, ¿no? Y eso que se construye antes, que se construye en el vínculo y se construye en que estudiaste, en que trataste de comprender las lógicas que tiene un territorio. ¿Cómo voy a entender las historias de las minas campesinas de Santiago del Estero si no entiendo que es un territorio atravesado por la lógica de la rapiña sobre el territorio? Eso es lo primero. Sí. Entonces, cuando entiendo eso, puedo entender todo lo demás, ¿no? Y bueno, y esas cosas las vas poniendo en juego, y ahí, Sonia, encontrás la brújula, para preguntar, para callarte, para saber hasta dónde, ¿no? Sí, sí, es muy interesante porque yo dije lo de esta lógica extractivista, obviamente pensando también en una forma de entrevistar que a veces también se extrapola. Y hablando de eso, vos hablás de conocer la lógica de cada territorio y tenemos como una costumbre o hay un ejercicio de también extrapolar, ¿no? Esto es como aquello, y me parece que tu trabajo va todo lo contrario, hacia la singularidad de cada proceso. Después se podrá generalizar, pero vas hacia intentar no apropiarte, sino comprender profundamente la singularidad de ese proceso, como, bueno, situado, como en ese, y va en contra de decir rápidamente esto me hace acordar a esto, o esto parece esto. Claro, es que, qué sé yo, si vas a Colombia,
¿no? Con sus 30 años de conflicto armado, y tratás de entender Colombia desde los parámetros de lo que fue la dictadura argentina, y no vamos a entender nada, ¿no? Digo, aunque podamos encontrar en las luchas de los organismos, por supuesto, un montón de puentes en común. O bueno, o si te vas por ejemplo, para nosotros fue una dificultad enorme y una preocupación que se entendiera en Argentina que una policía comunitaria, que es una institución de seguridad ancestral de los pueblos indígenas mexicanos, no tiene nada que ver con un grupo paramilitar, ¿sí? Bueno, pero ahí había algo bueno, que exigía un contextualizar en una cosmogonía, en unas prácticas políticas que en el caso de México vienen fuertemente de la mano de las culturas indígenas, de los pueblos indígenas, para resistir las violencias atroces que atraviesan especialmente algunos estados mexicanos, y donde son los pueblos indígenas los que resisten, o están resistiendo el narcoestado, están resistiendo la rapiña de los territorios, el mega extractivismo, y son fuertemente criminalizados y han puesto en juego experiencias de resistencia que para defender la vida, a ver lo más básico, el principio de la vida, los matan y los desaparecen como moscas. Entonces volvieron a conformar las rondas comunitarias. Por ejemplo, esto es algo que se cuenta en la experiencia de un capítulo donde nos vamos a Michoacán, a una comunidad que se llama Cherán, la etnia es la purépecha, y en ese capítulo contamos cómo para resistir al narcoestado, para resistir la expoliación sobre sus territorios, vuelven a las ideas más ancestrales de democracia. O sea, ellos también tienen una institucionalidad, la democracia, que no es la representativa occidental, es otra forma de la democracia. Entonces, bueno, y entre ellas la ronda comunitaria. ¿Qué es la ronda comunitaria? Que es la propia comunidad la que organiza su seguridad, ¿no? Entonces, ahí nacen las policías comunitarias, y es una noción que para nosotros, en todo caso, puede dar lugar a, bueno, a malos entendidos, ¿no? Entonces, bueno, esas me parece que son, es la marca de lo situado en el laburo, ¿no? que hacemos en América Latina. Es un trabajo además que va siempre buscando actores y actrices, y quiero ir hacia el lugar del feminismo, porque no sé si vos te encontraste con los derechos humanos, sí sé que te encontraste mucho antes que con el feminismo, pero ¿cuándo empezaste a decir, bueno, los feminismos de América Latina tienen sus particularidades? ¿Qué fuiste recogiendo en todos estos años de trabajo sobre las particularidades de las luchas de las mujeres en América Latina y cómo, y esta potencia que creo que en este momento es realmente evidente, pero que no fue tan evidente hace 5 o 6 años, no era tan evidente? Y fue un camino recorrido de a poco, porque a mí la verdad que yo, como bien lo decís, primero me encontré con el movimiento de derechos humanos, porque yo soy de la generación de los 80, ¿no? Entonces, digo, me parece que para todos los que somos de esta generación, es decir, que llegamos a la universidad en el año 1984, en plena primavera democrática, imagínense, yo nacida en Necochea, de una familia despolitizada, llego a la ciudad de La Plata en el año 1984, ¿no? Es decir, fue una experiencia que me voló la cabeza, que por supuesto se moldeó fuertemente de la mano de los organismos de derechos humanos, y ese fue el camino que fui haciendo, y me parece que el propio camino en la comunicación, en el periodismo, en el espacio de las organizaciones sociales, me fue llevando a encontrarme con la interpelación de otras identidades, ¿no? Y a mí me interpelaron fuertemente, digo, quizás antes que ninguna otra, las identidades trabas, ¿no? Y bueno, y ahí se fue haciendo un camino también, no solo en las agendas, y en cómo contar, y en cómo narrar, y en cómo comprender este sistema de opresiones, ¿no? que definimos fuertemente desde la
la raza, la clase, el género, ¿no? Ir avanzando y construyendo una mirada más compleja, con las lecturas que nos fueron acercando también las compañeras feministas. Y bueno, para mí fue un camino que después se complementó con lo que fuimos encontrando en el territorio y con un proceso que estalló en el 2015, ¿no? Me parece que ahí el camino que se hizo el Ni Una Menos, con por supuesto el paro internacional, que además situó a los feminismos de América Latina como feminismos claramente antineoliberales, ¿no? El primer paro a Macri se lo hicieron los feminismos. Entonces, bueno, se fue afirmando esa necesidad de mirar y además la reflexión sobre feminismos en plural, que había que situar en territorios, y una cantidad de intelectuales también que tenían herramientas para nombrar, ¿no? Y fuimos a Bolivia y conocimos a Silvia Rivera Cusicanqui, y nos fuimos a México a ver quién era Marichuy, que era la candidata del zapatismo a la presidencia, ¿no? Y encontrando experiencias distintas, ¿no? Emancipadoras todas. Muchas mujeres desde el campo de los activismos indígenas no se nombraban feministas porque todavía el feminismo seguía identificado con, primero, una categoría colonial, y segundo, identificado con mujeres blancas y urbanas. Entonces ahí, digamos, aún hoy, ¿no? Hay muchas compañeras que prefieren hablar de luchas antipatriarcales, pero no nombrarse como feministas, porque siguen reconociendo en el feminismo una categoría colonial. Entonces, Y además uno va esa encontrando tensión, eso. perdón, esa tensión está en acción, digamos, esa tensión dentro de los feminismos también están esas tensiones en acción, quiere decir, no es que las compañeras ven, sino que hay feminismos que también las siguen negando, no es que las compañeras indígenas ven en los feminismos blancos algo, sino que los feminismos blancos las siguen negando de una manera bastante evidente. Claro, sí, sí, también todo eso, ¿no? A mí me parece que bueno, lo mismo, hay unos libritos ahí que circulan mucho, los de Nancy Fraser, ¿no? Contra Hegemonía Jack, bueno, que una de las cosas que viene a decir ella como feminista de izquierda, marxista, socialista, es que los feminismos y los movimientos LGTB más en el norte, particularmente en Estados Unidos, han resultado completamente funcionales a los proyectos neoliberales, ¿no? Fueron como la lavada de cara de los proyectos liberales, le dieron como una suerte de mística, dice Fraser, ¿no? A los proyectos neoliberales. Bueno, yo creo que ese ensayo le cabe, en todo caso, a esos feminismos del norte, pero no le caben a la construcción de los feminismos en América Latina, porque me parece que ahí, con yo diría, una paleta de todos los colores, ¿no? Que para mí fue un aprendizaje verlos en el territorio también, ¿no? Desde los feminismos comunitarios, los transfeminismos, los feminismos campesinos, los feminismos populares, los feminismos villeros, ¿no? Que hoy tienen la masividad y la capacidad, yo digo, de ensanchar los horizontes emancipadores como nunca, justamente por esa articulación que han logrado con los movimientos sociales y con las organizaciones, ¿no? Entonces digo, la interpelación que han logrado los feminismos es muy poderosa, creo que han interpelado todos los activismos, y bueno, me parece que eso en América Latina, yo siento que es hoy, si tenés que identificar dónde está el horizonte emancipatorio, ese que nos llena de, ¿no? Que nos mueve, y yo creo que de la mano de los feminismos, está ahí. Vos hablaste de las identidades traba y es imposible olvidarse de tu entrevista con Luana Berkins. Es como que cuando uno piensa en una lección de entrevista, pensás en esa entrevista que le hiciste a Luana. Y te pregunto, porque bueno, hay muchas de tus entrevistas, pero esa es una que te pasa por el cuerpo. Cuando vos la ves, te pasa por el cuerpo. ¿Qué te pasa a vos en el cuerpo cuando entrevistaste a Luana? ¿Qué le pasa a la entrevistadora cuando se genera ese diálogo y esa posibilidad de abrir tantos sentidos? Claro, y además fíjate que ahí era porque si hay también algo que logra
digo que a mí también me interesa mucho cuando trabajamos, por ejemplo, la entrevista de fondo, es cómo desnormalizás violencias, ¿no? Porque digo, si pensamos cuál es un colectivo que ha estado expulsado de la ciudadanía y que ha padecido todas las exclusiones posibles, es el colectivo trans travesti, ¿no? Esa expulsión tan temprana de sus propias familias, arrojadas a la esquina de la prostitución, sin posibilidad del acceso a la educación, a la salud. Entonces, digo, esas historias, cuando lográs, hay que contarlas, ¿no? Estamos hablando de las infancias mismas, ¿no? Cuando Loana cuenta que la expulsaron a los 13 años y que ella esperaba que la vinieran a buscar y que eso nunca pasó. Estamos hablando de una niña que tenía 13 años, ¿no? Entonces, bueno, me parece que estas voces desnormalizan estas violencias y además esto que decíamos antes, ¿no? La emocionalidad, esa capacidad enorme además que tiene Loana de reír porque te lleva a la emoción, al estallido de morir de risa y al medio segundo te cae un lagrimón, ¿no? Era fantástica además relatando, contando cuentos la Loana. Sí, era una... Me parece que tiene una enorme potencia política, porque además nos conecta, yo digo, nos conecta con lo humano, nos conecta con la vulnerabilidad de lo humano. Entonces, en eso hay una apuesta también a la posibilidad del reconocerte en esa o ese que parece que es un otro, y entender que no, que otros, todos somos otros, ¿no? Y entonces, ¿qué me pasa en el cuerpo? Que si todos somos otros, y pensás que eso lo que está sucediendo es un encuentro, ¿no? Y una experiencia, a mí me gusta pensarla así, como una experiencia transformadora. Entonces, llevo en la mochila y llevo en mi propia identidad todas esas voces. Y lo agradezco enorme, un regalo de este oficio. Eh, me quedo pensando, ¿no?, en esto de poder entrevistar, porque también ahí hay una elección en a quién entrevistar, pero entrevistar a personas que nunca han estado en los cánones, en el canon de los, bueno, políticos, culturales, y que sin embargo logran en tu programa decir cosas que son como que logran sintetizar una cosmovisión. Y entiendo que el programa se graba, o sea, que se graba en el tiempo que se graba y que eso se logra en ese encuentro, que es algo prácticamente de lo mágico. Yo sé que hay mucho trabajo previo y mucho trabajo en el momento. Sí, pero es así. No, pero es así, es medio misterioso, qué sé yo, y seguro, mira, siempre hay algo como de performático en la situación de entrevista, es decir, por más que haga 5 veces la misma entrevista, la misma persona, o sea, nunca va a ser igual, es decir, hay un conjunto de situaciones que a veces son un tanto misteriosas y bueno, eso es lo lindo, ¿no? Que de alguna manera siempre te sorprenden. Bueno, y otra de las entrevistas inolvidables, digo porque además quiero volver a Chicha, creo que igual estábamos todos ya en el Zoom, todos quienes ya estamos en el Zoom, pero quiero volver a Chicha, y otra de tus entrevistas inolvidables a Mariana, la no hija de Checolás, la persona que decidió desafiliarse de un genocida, que además es parte de un movimiento colectivo, ¿no? Y entiendo, o sea, no quiero ser muy pretenciosa con la pregunta, pero tu experiencia en la Comisión Provincial de la Memoria, que es en Buenos Aires un lugar que articula tanto los derechos humanos del pasado con los del presente, o sea, que no deja pensar que los derechos humanos son algo que ya pasó. Esta experiencia de historias desobedientes y Chicha, y vos como ahí, transitando esos 3 lugares, como periodista, como documentalista, pero también, y así como persona política. Me gustaría mucho que puedas hablar de eso, ¿no? De qué te significa a vos entrevistar a esta mujer con toda esa historia tuya previa. Y fue muy impactante porque además calculen ustedes que, digo, para ubicarnos en el tiempo, porque el juicio al ex comisario general Echecolás, que fue, digamos, represor
digamos, emblemático en la provincia de Buenos Aires en los años de la dictadura, uno de los máximos responsables del llamado circuito Camps. Ese juicio fue en el año 2006 y fue el retorno, fue uno de los primeros juicios con los que se recomienza finalmente los juicios penales, ¿no? Hoy ya los juicios por crímenes de lesa humanidad ya son parte de una suerte de normalidad, pero en el año 2006 empezaban los juicios penales. Fue un año tremendo, porque fue un año, ese juicio antes de iniciarse estuvo rodeado de amenazas a periodistas, a jueces, a testigos. En el marco de ese juicio, recuerden ustedes, en septiembre del 2006 desaparece Julio López, ¿no? Ese era el contexto. Entonces, bueno, en ese momento sí yo era directora ejecutiva de la Comisión por la Memoria, sabíamos que ese juicio era histórico, así que lo grabamos íntegramente con la idea de que era un registro histórico. Después desapareció Julio López, hicimos un montaje urgente con la espera de que fuera una herramienta para encontrar a Julio López, y con Ashek hicimos un claro día de justicia, que es un documental que está en línea, que valoriza esa escena del juicio. Entonces, para mí, tantos años después, encontrar a la hija biológica de Echecolás desafiliándose, nombrándose como ex-hija, ¿no? Casi una nueva categoría política, identitaria, ex-hija, y afiliándose al linaje materno, y reivindicando la desobediencia, que la desobediencia es la posibilidad de elegir cuál es el lugar del mundo que querés habitar, ¿no? Es decir, ninguno de nosotros puede elegir en qué familia nace, no podemos elegir cuáles son los legados que nos transmiten, pero sí podemos elegir cuál es el lugar del mundo que queremos habitar, como una decisión ética política. Entonces, a mí me conmovió mucho el testimonio de Mariana, y me parece que tanto su voz como las que están en el marco del colectivo Historias Desobedientes, que son otros hijos e hijas de represores, que repudian el mandato genocida de sus padres biológicos, creo que es un dato formidable del proceso colectivo. O sea, no se explica, o sea, no podemos entenderlo si no es en el marco de los procesos de memoria y de justicia que se hicieron en Argentina. No hay colectivos como estos en otros lugares del mundo. Hay casos aislados, pero no hay colectivos. Y cuando vos empezás a recorrer la historia de estos hijos o ex-hijos, encontrás que los procesos de justicia fueron un punto de inflexión en todas sus historias. Eso es algo muy notable y bueno, te agradezco además cómo lo decís. Hay en algunos sectores, y entiendo también muy desde el dolor, una cierta discusión sobre historias desobedientes, y yo entiendo que esa discusión está basada en una mirada que es muy biologicista, digamos, esto que vos decís, nadie elige dónde nació, pero sí puede elegir cómo quiere vivir, y en estas personas, porque el colectivo Historias Desobedientes es un colectivo de personas adultas que eligieron esto en su adultez, digamos. Creo que está muy clara esa capacidad que tenemos las personas, los seres humanos, de elegir algo. No todo, obviamente, somos seres determinados, pero algo, ¿no? Algo siempre podemos elegir. Ahora, vos elegiste muy tempranamente otra posición política, una posición política muy clara, y también genera, vos y otras personas, ¿no? Te digo, y también genera una contradicción enfrentarse a la hija del genocida. No sé, a lo mejor a vos no te la generó, pero te pregunto, ¿te la generó? Mira, hubo algunos momentos, a ver, cuando estuve frente al álbum de fotos, por ejemplo, de Mariana, que son 3 hermanos, pero el álbum de fotos familiar lo tiene Mariana. Hubo algo que sí, que me hizo ruido en las tripas, porque digo, ¿qué hago yo viendo el álbum de fotos de Echecolás, ¿no? Además, cuando reconocía entre esas fotos esa mirada cínica que... y entonces hablé mucho con ella,
hablé mucho con ella sobre los sentidos de lo que estábamos haciendo, sobre las cornisas que transitábamos, sobre los riesgos de, digamos, lo que también durante mucho tiempo hizo que la voz, porque digo, estos ex hijos e hijas no salieron del repollo, es decir, todos venían con procesos al interior de su familia hace muchos años. El punto es Claro. cuándo es la coyuntura donde sienten que su voz tiene que ser pública y que tiene un sentido político que esa voz sea pública. ¿Y cuál es el sentido político? La lucha contra la impunidad, ¿no? Entonces Sí, 2 digo, por 1. claro, fue ese momento. Entonces digo, eso que por momentos aparecía, no ponía en entredicho para nada lo que, digo, lo que me atravesó subjetivamente, comparto, no ponía en entredicho la honestidad ni la intencionalidad de Mariana, sino todo el tiempo la reflexión sobre qué cornisa sensible estábamos transitando con su palabra, con su testimonio. Entonces hubo mucha reflexión con ella, mucha reflexión con ella. E incluso algo de estas cosas que me atravesaron las incluí en el relato en off del programa, ¿no? Porque también sentí que era parte de lo que tenía, que lo que me parecía interesante compartir con los que estaban del otro lado, ¿no? Es decir, también las preguntas, los malestares, y cómo de alguna manera recuperamos una brújula, porque recuerdo que frente a esas fotos, ¿no? La brújula, ¿cuál era? Era, bueno, ¿cuál fue la ruta de la desobediencia? ¿No? ¿Por qué estábamos mirando esas fotos? Porque estábamos buscando la ruta de la desobediencia, ¿no? Bueno, te quiero hacer una pregunta, pero como acá hay una compañera Karina que se tiene que ir, no sé si ya se fue y habíamos tramado algo. La pregunta tiene que ver con que siempre pensamos, quienes hoy llevamos el pañuelo verde a todos lados, porque entendemos que que hoy es nuestra posibilidad de emancipación. En estos días está circulando el video de Dora Koledevsky explicando perfectamente por qué el aborto es mucho más que una ley, y es una apuesta a nuestra dignidad, a nuestra libertad, y esa unión con el pañuelo blanco, ¿no? Como símbolos que nos han atravesado como pueblo. Y bueno, entonces lo primero que quisiera hacer, si Karina todavía no se fue, es invitar a un pañuelazo de las personas asistentes. Sofía, ¿te parece bien? Ana, ¿te parece bien? Le pregunté primero a Sofía porque es la que tiene que sacar la foto. No por ser descortés con vos, Ana, pero si les parece, invitamos a que, bueno, en esta coyuntura, poder plantear también nuestra posición política sobre esto. Yo lo que voy a hacer es esperar que Sofi me diga que está todo bien para hacerlo. Y que todas las personas que se quieran sumar lo digan en el chat o a donde quieran. Y cómo, a ver, para que la foto salga buena, nos tenemos que alejar un poco de la pantalla, Sí, me parece ¿no? que sí, que se Miremos vea un los poco el cuadraditos. pañuelo. Sí. Y nuestras caras, entonces tenemos que, en mi caso, bajar también la pantalla. Así nos queda Así queda un testimonio. una buena foto. Vamos a esperar un segundito. Vamos a esperar que se llenen los otros cuadraditos, así. Sí, yo no sé si es por cómo tengo configurado, veo solo 4, pero por eso espero tu... Yo como tengo que sacar la foto me lo voy a poner de barbijo. Ana, ¿me escuchan? Sí, claro. No, lo que yo quería decir es que se largó así como se larga siempre Sonia, pero la idea era que yo la presente a Sonia, porque no lo pude hacer. Y también ahora que la veo a Sofi, también la tengo que presentar a Sofi, que son dos distinguidas periodistas rosarinas, y no me permitieron ni siquiera presentarla a Sonia. ¿Dónde está Sofía? Después no la veo. Sofía es la que tiene el barbijo. Ah, Sofía, ahí estás. Sofía es es nuestra compañera el de cartelito. prensa, también es una niña, le digo siempre yo la cargo porque la conozco desde niña, ahí haciéndonos reportajes. Y Sonia, yo tenía todo el armado
de la presentación. Para mí lo mejor que podés hacer es no presentarme. Bueno, a ver, vamos a hacer el intento con quienes estamos. A ver. Vamos a hacer el pañuelazo, el intento. Hola, Lore Panzerini. A ella la tenés que, mira, a Lorena la tenés que presentar, no a mí. Sí, No, Lore también. no. A Lore también, pero a Sofía. Ahí vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Una vez más. Estamos. Perfecto. Bueno, perdón esta interrupción, pero como uno piensa que después de una hora por acá... Está buenísimo. Y además, perdón Lili, que me atolondré, no me acordaba del que te tenía que dejar que me presente, pero acá lo único, para mí lo importante es que nos podamos escuchar, por eso prometo que es la última pregunta, y después quiero abrir, que cada quien quiera hacer sus comentarios, sus preguntas para Ana, y también lo importante es escucharla a Ana, que es para lo que estamos todos acá. Y entonces te pregunto, ¿cómo entendés, cómo ves vos y cómo vivís no sé si hay un traspaso, pero como los dos pañuelos, si para vos son un símbolo, una metáfora, ¿cómo lo vivís a eso, a este pañuelo blanco al pañuelo verde? Y me parece que la que sintetiza es Norita, ¿no? Que se convirtió en nuestra rockstar, y que bueno, hay toda una genealogía, ¿no? Ahí de luchas que se encuentran, ¿no? Y me parece que es tan lindo pensarla así, pensar genealogía de luchas, ¿no? Pensar cómo esas mujeres que politizaron sus maternidades hoy están acompañando el reclamo masivo, ¿no? de una generación que entra a la política. Yo creo que es un dato, ¿no? No sé si hablar de la cuarta ola o no hablar de la cuarta ola, pero es un dato que hay una generación que ingresa a la política de la mano de los feminismos. Y de estos feminismos latinoamericanos, además, ¿no? Y de estos. Feminismo argentino. Y de estos. Con sus contradicciones. Exacto. Bueno, es una coyuntura muy particular. Anteayer se presentó el proyecto de ley. ¿Tenés alguna expectativa de que salga la ley? ¿Qué crees que pasa cuando sale la ley? ¿Termina algo, empieza otra cosa? Bueno, tengo una gran expectativa de que salga la ley. Después de ese desencanto, ¿no? ¿Cómo nos costó recuperarnos? Yo en el 2018 fue un momento de una movilización masiva, de una energía en las calles, y después sentir esa distancia gigante entre lo que pasaba en las calles y aquellos que nos representaban, ¿no? En estos días donde despedimos al Pino Solanas, ¿no? Con tanta tristeza, a mí me encantó que Marta Dillon en página 12 recordara ese párrafo del discurso de Pino, que fue el único que nos levantó un poco el ánimo cuando ya veíamos que en el Senado naufragaba el proyecto, cuando Pino dice: el goce, señora presidenta, el goce, así con muchas O, ¿no? Y bueno, ¿no? Esa fue una frustración muy grande, y bueno, venimos a reivindicar todo eso, ¿no? Yo creo que evidentemente no es una casualidad que la ley de aborto parece ser como un bastión, ¿no? Que no logramos, por todas las resonancias que tiene, ¿no? Y esto va mucho más allá, efectivamente, como bien lo dijiste, Sonia, que la interrupción legal del embarazo, ¿no? Esto implica nuestra autonomía, nuestra libertad, implica que nuestros cuerpos son, no solamente son nuestros, ¿no? Implica que nuestros cuerpos en la calle son capaces de seguir corriendo fronteras emancipadoras, ¿no? Y así que tengo como mucha ilusión, y además la ilusión de que realmente cambie situaciones de criminalización concretas, ¿no? Esto, acá sabemos también lo que significa la clase, ¿no? Y entonces el aborto legal significa para muchas mujeres que no tienen otras opciones la posibilidad de no morir, de que la decisión de no maternar
no signifique el riesgo de morir, que las niñas no sean niñas madres, ¿no? Me parece que eso es la expectativa además inmediata, y quizás si tengo un miedo, el gran miedo que tengo, y esto ya implica meterse un poco en los proyectos de ley, yo la verdad es que no cotejé aún, no conozco el proyecto que presentó el Ejecutivo en sus detalles, pero bueno, me parece que siempre el gran talón de Aquiles va a ser el tema de la objeción de conciencia, ¿no? Es decir, que no termine la objeción de conciencia siendo el lugar donde termine haciendo pie los antiderechos y donde termine limitándose, ¿no? los alcances y la efectividad de la ley. Porque yo tengo mucha fe y mucha confianza en que va a ser ley. Yo te voy a hacer una pregunta, este es el debate de este momento con la ley, y no te quiero poner en un brete porque recién dijiste que no conoces en profundidad el proyecto del Ejecutivo, pero yo me pregunto si no, es una pregunta, si no poner la objeción de conciencia no es también negar algo que existe, porque sabemos que hoy los y las obstaculizadores están en el sistema de salud, y hacer de cuenta que no existieran tampoco es una forma. Yo leí el proyecto y está como limitada la objeción de conciencia. Si es urgencia no se puede, para el posaborto no se puede, tiene obligación de derivar. Digo, no poner la objeción de conciencia no es negar algo que existe, que existiría, igual digo. Mirá, yo no sé si hay que ponerla o no hay que ponerla, hay que ver cómo y de qué manera está planteado en el proyecto, pero lo que sí creo es que el Estado tiene que garantizar un derecho, y estamos pensando en un Estado laico. Entonces, digo, a mí me preocupa entonces que, según como quede redactado el proyecto de ley, lo que termine efectivamente sucediendo es que el Estado no garantice un derecho. Además, digo, ¿cómo sería? O sea, obviamente las instituciones no pueden, o sea, estamos hablando de personas, ¿no? Pero, ¿qué personas? ¿En qué situaciones? Es complejo. Yo Sí. hago nada más que un subrayado de una zona que ya fue una materia de debate y de preocupación de todas las organizaciones. Me recuerdo cuando fue el debate en el 2018, y que me parece que es un subrayado también ahora, ¿no? Es decir, sí, la objeción naturalmente no puede haber una objeción de conciencia institucional, porque No, eso ya sería. las instituciones obviamente no tienen conciencia, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo y de qué manera se garantiza, el Estado garantiza este derecho? Esto es un derecho que debe ser garantizado. A partir de ahí, todo lo demás lo discutimos. No, sí, y yo estoy en esa plena escuchar y leer argumentos de los dos lados, no de los dos lados, siempre pensando en garantizar el derecho. ¿Y qué te pareció cuando viste el proyecto del Ejecutivo? ¿Que estaba demasiado ampliada, o te pareció que en todo caso la objeción de conciencia estaba muy acotada a situaciones muy específicas? No está demasiado ampliada porque bueno, hay un margen amplio, pero sí indica claramente que tiene que ser en todos los lugares donde se desempeñe, o sea, la objeción de conciencia tiene que ser tanto en el ámbito público como en el privado. Dice que no puede ser para el posaborto, o sea, impide que alguien diga yo no te atiendo porque te hiciste un aborto, por ejemplo. Igual yo también pero sigo, plantea varios límites, digamos, tiene varios límites. Si saliera así, yo igual quisiera que no esté, porque siempre he apoyado el proyecto de ley de la campaña, pero pensando en la posibilidad política, creo que como está redactado no es la peor forma, digamos, eso es. Como que tampoco es que lo limita como a nosotras nos parece que hay que limitarlo, pero que tampoco es objeción de conciencia y punto. Tiene unos límites. Pero sí también creo que ese derecho después va a haber que construirlo en el sistema de salud, porque
y por eso te preguntaba que si termina algo, pero empieza otra cosa desde el día que tengamos ley, ¿no? Sin duda que va a empezar otro camino, ¿no? Además, también pensemos que que me parece que es algo que dijo muy bien el presidente Alberto Fernández, porque uno de los argumentos es que se va a sobrecargar el sistema de salud pública, falso de toda falsedad, porque sabemos que actualmente las posibilidades de interrupción del embarazo son medicamentosas. Entonces, digo, me parece que uno de los primeros asuntos será, por supuesto, el poder acceder a la medicación que hoy sabemos, tiene unos costos, además porque hay un negocio alrededor de eso, ¿no? Así que ahí va a haber como una cantidad de frentes, yo digo, de batalla, pero me parece que uno de los frentes más importantes es que haya educación sexual integral en nuestras escuelas, porque digo, sabemos que la ILE es ahí, es la última ratio, que sabemos que nadie quiere llegar a un aborto, ¿no? Y que, como bien lo sabemos, todavía es muy limitado el alcance de la educación sexual integral, y me parece que ahí hay que dar una batalla gigante, ¿no? Y que yo quiero que pregunten, si el que quiere preguntar, dice por el chat y pregunta, la persona que quiera, ahí Sofi, pero Ahí, lo Sofi. único que digo, sí, Sofi o Lili, no sé quién. Sí, Sofi, te doy la palabra, después le pregunto algo yo. Yo en realidad soy medio groupie de Ana Cacopardo, lo tengo que decir, o sea, como que Ay, qué hermosa. la escucho a las dos, la tengo a Sonia de un lado, encima yo en mi pantalla me veo a Sonia de un lado y Ana del otro. No, para mí es muy emocionante poder estar con las dos porque realmente a Sonia por cuestiones obvias la conozco personalmente y tengo otro vínculo personal, pero son dos personas que siempre me sorprenden mucho por cómo desarrollan su capacidad humana en el trabajo periodístico, que es algo que se ve tan poco, digamos, y capaz que al resto de los asistentes no le interesa porque es una deformación personal, profesional, mi pregunta, digamos, pero Ana, ¿cómo haces en esas entrevistas en las que definitivamente pones un nivel de investigación y también de conocimiento de los entrevistados y no evitas emocionarte y respetás los silencios, cosa que siempre me parece tan apasionante en un mundo en el que parece que todo el tiempo hay que llenar de información o de palabras, ¿no? Los silencios, y usar los silencios no como pausas dramáticas, amarillistas, sino como espacios de reflexión también. A mí eso me emociona mucho de tu trabajo periodístico, sobre todo en historias de vida. ¿Cómo haces vos para manejar, cómo haces vos para poder expresar esas emociones que se notan, ¿no? En la pantalla, pero al mismo tiempo mantener esa distancia? A mí es algo que siempre me llama muchísimo la atención, me conmueve, y me pasé la vida preguntándome cómo lo haces, cómo lo trabajas a eso, digamos, personalmente. Mira, a mí me parece que es una reflexión la que te voy a compartir, Sofía, que digamos que la haría tanto para la entrevista periodística como para cualquier entrevista que se pueda hacer en el campo de las ciencias sociales, ¿no? Que se trabaja tanto con entrevistas, con actores sociales y demás. Y a mí me parece que es muy importante pensar sobre el propio lugar, ¿no? Es decir, entonces digo, en ese sentido, para mí, cuando hablo de empatía, ¿no? No estoy hablando empatía obviamente es la capacidad de identificarse con el otro, pero no estoy hablando de fundirse con el otro, ni de proyectarse en el otro, ni dejar en un punto ciego la propia mirada. No, eso no. ¿No? Entonces digo, esa es la conciencia de tu propio lugar, ¿no? Pero al mismo tiempo que te digo eso, digo, distanciamiento cero, acompañamiento afectivo, digamos, ese acompañamiento emocional y afectivo es muy habilitante, sobre todo cuando estás trabajando con relatos que a veces son traumáticos, que implican volver a a experiencias de violencia estatal, de violencias muy atroces sobre los cuerpos, ¿no? Entonces digo, ahí el distanciamiento no existe, lo que hay es un acompañamiento que se expresa eso,
desde la mirada, desde la gestualidad, ¿no? Yo creo que en ese sentido, yo lo reivindico mucho también en las ciencias sociales, ¿no? Donde a veces todavía hay una carga bien, ¿no? Si querés, todavía, ¿no? Del positivismo, de que uno tiene que mantener distancia, no involucrarse, no, es decir, realmente para mí la emocionalidad es un valor en la construcción tanto del vínculo como entrevistadora, como una puesta en valor del lenguaje de quien entrevisto. Es decir, para mí es tan valiosa el silencio y la emocionalidad, es tan valiosa como la palabra, porque a veces la palabra no, yo digo, bordea una experiencia. La palabra no te alcanza, no la encontrás. La palabra está en el borde de algo. Entonces, cuando la palabra está solo en el borde, todo lo demás lo puede significar la emocionalidad, lo puede significar el silencio, lo puede significar la afectividad, que es algo que vibra y que vos habilitás. Entonces, se juegan esas dos cosas, pero insisto, eso no implica que yo deje en punto, me funda en el otro, me confunda, o sea, digo, porque, ¿no? Digo, esa posibilidad de tener conciencia de mi propio lugar también te permite acompañar, cambiar, cortar, digo, en el caso que estemos grabando, por ahí en los chats veía una referencia a la entrevista que hicimos, al programa que hicimos con Sonia Sánchez, ¿no? Bueno, digo, ¿no? Con Sonia Sánchez, que fue muy compleja esa grabación emocionalmente, digo, también esa distancia te permite decir hasta acá, ¿no? Sonia, esto no hay que contarlo, no es necesario, bueno, eso, ¿no? O sea que es una hermosa construcción ahí situada entre la distancia y la cercanía. O sea, el punto justo para no fundirse, pero no alejarse del todo. Exacto, porque me parece que es eso lo que se pone en juego, tal cual. Eso es lo... Y además que si es así, donde vos no dejás a mí cada vez más, a veces, por supuesto hablo de entrevistas, pero cada vez más me gusta más la idea de una conversación, porque la verdad que finalmente lo que hay es eso, es un diálogo donde son trayectorias, por supuesto importa la palabra que vamos a buscar, no la mía, ¿no? Pero sí hay conversación, y en la conversación no solamente acercás una pregunta, también acercás una reflexión, ¿no? Que empuja a la reflexión del otro, ¿no? Y bueno, eso nace de tu propio lugar, de tu propia mirada. Por eso digo que también lo lindo es que sea una experiencia transformadora, es pensar, a mí me gusta mucho una antropóloga, Roxana Gubert, define la entrevista como un encuentro de dos reflexividades, ¿no? Entonces eso me parece que define muy bien lo que pasa, lo que me gusta que pase, que se ponga en juego, ¿no? Y es una mezcla de eso que vos decís, Sonia, ¿no? De distanciamiento, acercamiento, de compromiso afectivo, pero de no pérdida de la percepción del propio lugar. Yo me quedé escuchándote toda la vida y Liliana quiere preguntar. Vamos con Liliana. No, yo, bueno, te quería decir porque nosotros desde el sindicato, bueno, hemos transitado un cauce bastante complicado para poder definirnos feministas, y en ese cauce lo comenzamos a transitar en los encuentros nacionales de mujeres. Fue el camino que nos permitió empezar a avanzar sobre el feminismo dentro del sindicato. Y también a nivel nacional. Empezamos desde Rosario a traccionar para que nos encontremos todas las mujeres del sindicato ATE en los encuentros nacionales de mujeres, y a partir de ahí fuimos trabajando feminismos. Hoy el Encuentro Nacional de Mujeres está complicado. Sé que, bueno, he visto inclusive algunas compañeras nuestras salieron en el documental que hiciste de los encuentros, y
quiero que me des tu opinión sobre esta nueva brecha que vemos algunas, sobre si es pluricultural, plurinacional, o si no lo es, y que ya la vemos, digamos, pues ya este año hubo así como 2 encuentros paralelos, que no se dieron porque no fuimos a San Luis, pero que el año que viene los vamos a ver, y bueno, me imagino que después de haber caminado tanto en los diferentes feminismos que hoy cuando comenzamos la charla fuiste nombrando, te debe costar, como a muchas de nosotras, pensar cómo las compañeras quieren seguir denominándose encuentros nacionales de mujeres, ¿no? Sí, primero Liliana, decirte un reconocimiento enorme, ¿no? Porque qué difícil para las feministas el activismo en los espacios sindicales, ¿no? Digo, me parece que ahí lo primero es porque es un espacio muy difícil. Hay muchísimo por hacer ahí, ¿no? Pero si hay un espacio machirulo, es ese, ¿no? Así que la verdad que las alianzas en ese sentido, ¿no? Mirá lo que vos contás, ¿no? De lo que significó para las compañeras de todas las filiales de ATE, encontrarse en los encuentros y cómo ahí, ¿no? Ir fijando estrategias. Y bueno, me parece que ahora nadie puede hacerse el distraído, ¿no? Y cuando al principio hablábamos de esto, de cómo los feminismos han interpelado todos los espacios del activismo, también han interpelado a los sindicalismos, no del modo en el que querríamos todavía, pero bueno, me parece que ahí hay un camino grande, enorme por hacer, y la verdad que lo primero que quiero decirles es el enorme reconocimiento de estar dando esa batalla que tanto necesitamos, ¿no? Y lo que me preguntás del encuentro, que además lo vivimos, yo no tengo mucha experiencia en los encuentros nacionales de mujeres, por esto que les contaba, yo llegué como más tarde, ¿no? A los feminismos, y más tarde también a escuchar testimonios y voces de quienes han sido pioneras de esta construcción, sin la cual no se podría entender dónde hoy están parados los feminismos en nuestro país especialmente. Pero sí, bueno, viví muy de cerca el de La Plata, ¿no? Yo vivo en La Plata y no sé, yo tengo la expectativa de que que no se parta y que en todo caso sea parte, que seamos capaces, con esto que hemos logrado, que es que estamos nombrando los feminismos en plural, que seamos capaces de generar un paraguas que nos contenga. Personalmente creo que es un gran logro eh, lo que ha sucedido del cambio de nombre, porque implica ampliar el sujeto político del feminismo. ¿Cómo podríamos pensar hoy que, que las trabas, que las trans, que el movimiento LGTB, que todo lo que disputa, ¿no? El modelo heteropatriarcal no forme parte de los feminismos? O sea, primero, a mí, yo lo valoro realmente, me parece que es un camino que ya se viene haciendo hace tiempo, pero que en distintas asambleas se haya acordado mayoritariamente, yo realmente creo que es una voz mayoritaria, ¿no? La ampliación del sujeto político del feminismo me parece que es caminar hacia ese horizonte arcoíris, plural, que nos embellece como sociedad, ¿no? Y lo segundo que me parece muy interesante es nombrarse plurinacional, porque también implica interpelar la identidad de los Estados-nación y pensar cómo tenemos que seguir construyendo una identidad que es regional, que es latinoamericana, que tenga capacidad de mirar cómo el proceso colonial, racista, capitalista, nos marca hasta hoy en día, ¿no? Entonces, a mí me parece un cambio de paradigma muy valioso. Las dos cuestiones, ¿no? Tanto la ampliación del sujeto político del feminismo, como el interpelar al Estado-Nación como
como el marco identitario, ¿no? Y pensar que nos tenemos que reconocer desde otras fronteras que no son las del Estado-Nación. Gracias. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta por aquí? Me gustaría, pensaba, ¿no?, que Ana está acá en esta charla con las compañeras de ATE y que todo lo que le decía recién a Lilith debe tener que ver con la experiencia cotidiana de las compañeras. Esto de, bueno, sufrir de distintas maneras los machirulismos. No sé si alguna de las presentes esto le convoca a plantear algo. Ahí está nuestra compañera secretaria general, que está por ahí. Lorena, ¿estás por ahí? La vi que entraba, no sé si se quedó después. Y además también yo creo que, bueno, que esto también es muy fuerte para los varones que honestamente se están planteando sus lugares de privilegio, ¿no? Entonces, digo, ojalá también en los gremios empiece a generar espacios donde los varones puedan, repensar otras formas de construir la masculinidad que no son las hegemónicas, ¿no? Ahí apareció Lorena, me parece. Ahí está Lorena. Hola Lorena, Sí, secretaria general de ATE Rosario. ¿Cómo estás? la secretaria general está muy cansada. La verdad que Hola Lorena, ahí claro. una semana complicada, maratón de cosas. No, agradecerte Sí, Además del cuidado, ¿no? Que este año ha sido también para todas, me parece que como laburar en los márgenes que te deja el cuidado, porque también esto de trabajar mucho en pibes, sin escuela, casa. sí, eso hablábamos hoy justamente con, no sé, con un compañero o compañera, no recuerdo bien, que realmente estoy muy sobrepasada porque hace 8 meses que prácticamente no, o más, ya, o sea, desde el año pasado que no paramos, y bueno, con muchas actividades, y sí, hoy nos atravesaron muchas charlas con respecto a los feminismos, y bueno, porque estamos en un mes que para nosotras es muy importante, donde, bueno, en otro momento estaríamos ya preparando la marcha para el 25, y bueno, entonces estamos con mucha actividad y en todo el país, y compartiendo con las compañeras, y bueno, no pude escuchar toda la charla, pero hoy pensábamos que a las mujeres sindicalistas por ahí se nos exige, si fuera un varón, o sea, no les preocuparía el verticalismo, y si somos las mujeres por ahí que estamos en la construcción del gremio, nos tildan de autoritarias muchas veces, y bueno, nos pide que seamos horizontales. Si es un varón, o sea, no importa si es vertical o no, pero si estamos las mujeres en la conducción nos piden horizontalidad todo el tiempo. Entonces, bueno, creo que existe una inequidad de muchos años. Yo creo que nosotros estamos transitando el inicio, digamos, de mucho que se viene. Si bien muchas mujeres fueron pioneras en un montón de cuestiones y la lucha por los feminismos, a nosotros, o sea, creo que nos queda muchísimo camino todavía, y que es muy difícil. No es difícil llegar a un lugar de conducción, yo creo que es más difícil es sostenerse en ese lugar. Porque cuando llegás te quieren por todos los medios, o sea, ya están pensando en quién te suplanta, entonces es medio complicado todo, así que, bueno. Bueno, pero qué importante, bueno. Lorena, que además Rosario, que es tan importante, ¿no? Que vos seas secretaria general, bueno, eso es valiosísimo. Sí, por supuesto, y hay un reconocimiento de todas las compañeras de mujeres sindicalistas. Bueno, participamos de un montón de espacios, y bueno, la verdad que para mí es un orgullo de estar hoy como secretaria general de mi sindicato, y que, bueno, y también de articular con un montón de compañeras que queremos que los espacios estén libres de violencias, y que bueno, que de una vez por todas
tengamos lugares de representación. Las mujeres hoy en mi sindicato hay muy pocas secretarias generales en los consejos directivos provinciales, y si bien hay más compañeras en las seccionales, o sea, nos falta muchísimo. Y sobre todo no pudimos lograr que a nivel nacional la dupla de en la Secretaría General pueda estar una compañera mujer. Claro. Pero bueno, es toda una lucha que vamos a llevar adelante, sobre todo con el conjunto de las compañeras, más allá de las diferencias, porque por ahí hay muchas diferencias también entre las compañeras mujeres, entonces hay que buscar esas alianzas y más cuando se trata de ganar estos espacios. Sí. Perdón, Además ¿puedo esta- hacer un aporte? ¿Mm? ¿Puedo hacer un aporte? Claro, ¿cómo que no? No, que me parece importante también destacar esta cuestión de que, además, el tema de que Lorena, o sea, la particularidad rosarina de ATE, me parece que es muy interesante centrarla en esto de que surgió mucho de la articulación del grupo de mujeres de ATE, del grupo de mujeres de ATE con la multisectorial, y también que Lorena es referente de un sector muy feminizado dentro del sindicato, que es asistentes escolares, lo que en otros lugares son no docentes, y acá aparte hicieron la lucha simbólica de no llamarse por la negativa, sino de ser, o sea, de llamarse por la positiva. No son asistentes escolares y son parte de la comunidad educativa. Y eso me parece interesante. Y como aporte aparte del tema de ATE, es complejo todavía poder pensar, digamos, el tema del sindicalismo y las mujeres, y sobre todo poder pensar cómo se reproducen las violencias internamente y cómo muchas compañeras a veces terminan siendo parte de eso para escalar en lugares de poder que ocasionalmente les permitan tener determinados poderes de definición. Problematizar eso sigue siendo un inconveniente, digamos, aún en los espacios donde estamos cerradas entre compañeras, porque también con esto de la mano del feminismo crecieron mucho los espacios intersindicales, donde se respira un ambiente muy fraterno. Digo, Lili y Lorena pueden decirlo mejor que yo, que están mucho más metidas desde una cuestión dirigencial, pero sin embargo hay limitaciones a la hora de poder plantear con sinceridad cuáles son las problemáticas de violencia interna en los sindicatos, por ejemplo. Y bueno, son caminos para recorrer entre las compañeras, con los compañeros, que, digamos, tienen una perspectiva compleja, porque es un ámbito no solamente masculinizado en la dirección, sino que las lógicas de construcción y de resolución de conflictos son de una perspectiva muy masculina. Y esta cuestión que planteaba Lorena de la horizontalidad es cómo se construye con quiénes y cuándo. Porque muchas veces detrás del discurso de la horizontalidad está no dejar de tomar las definiciones que tenés que tomar. Entonces ahí te acusan de verticalista. Claro, Entonces claro. digo, es toda una cuestión que es muy interesante para abordar, y bueno, ojalá que algún día podamos hacer una charla sobre eso, porque es un tema que creo que nos debemos, ¿no? El tema de qué pasa con las organizaciones sindicales, más allá de los relatos chiquitos que nos podemos hacer por abajo, ¿no? Poder problematizarlo más profundamente. Sí, yo creo que son de los espacios donde hay más laburo por hacer, ¿no? Pero lejos, lejos, lejos. Así que por eso me sorprendió gratamente. No tenía en claro que tenía ATE una secretaria general mujer, así que estés ahí, Lorena. Aguante, Lorena. Y además yo también quisiera Gracias. aportar que las compañeras de ATE Rosario han sido muy importantes, siguen siéndolo, en la trama de los feminismos más heterogéneos, pero siempre, digamos, aportando al acuerdo y a la acción conjunta, y eso en Rosario tiene una historia, y en esa historia están, Lorena y Liliana están como parte de esa historia de construir consensos. Casi te diría de una manera, de una delicadeza, porque a veces para construir esos consensos hay que trabajar muchísimo. Mucho. Así que eso también es un aporte de ATE a los feminismos, además de que esté Lorena y que aquellas porteritas hoy sean las conductoras del gremio. Muy bueno. Lo que está contando es porque un dirigente nos dijo porteritas con teléfono para, Bueno. sí, para objetivizar sobre nosotras. Habría que hacer para argumentar que una... no tenían poder o posibilidad de dirección. Eso era. Sí, claro, claro. Habría que hacer como una especie de inventario de todas esas frases machirulas, porque son
¿Viste? Después de eso Tenemos no tenés que... muchas. Por eso, me imagino que deben tener infinidad. A mí me gustaría que hable alguna compañera más, algún compañero más, porque hay varios varones y está bueno también preguntarles, si a vos te parece, Ana, primero en qué porque por algo vinieron a esta charla, esta conversación, esta entrevista a Ana, y segundo también, bueno, cómo es, digamos, por qué vinieron a esta conversación y qué les quedó de la conversación. Si alguna, si hay quiere contestar, sería muy interesante, o preguntar. Porque además algo de... No sé si está Martín, no sé si está Martín Lo veo por a ahí, Martín, lo veo a que Martín. había aportado algo cuando estábamos hablando. Martín hizo, acá estaba viendo el chat, se enganchó en esta cuestión que conversábamos sobre el distanciamiento, el compromiso, un poco qué pasa ahí en el vínculo que se establece en el momento de la entrevista. Sí. Si Pero quieren bueno, lo leo, porque lo veo que está silenciado, pero dice, el aporte de poner en tensión la distancia sugerida. Igual, claro, es un chat que vemos todas. Y el acompañamiento afectivo es muy vital. Dentro de las ciencias sociales en nuestras academias también cuesta ubicar la importancia de acompañar. Y ahí agregó que no puede hablar. Acá dice, no puedo hablar, me encantan las entrevistas de Ana, la posibilidad del conocimiento situado, sí, que es uno de los enormes aportes. Escuchando a Ana hablar de la distancia y de la distancia y de la posibilidad de habilitar la afectividad en una conversación, en una entrevista pensada como conversación, recordaba a dos grandes periodistas latinoamericanos, de esos famosos que ganan premios, en dos frases. Una vez una de ellas dijo, a nadie le importa lo que yo piense. Y a nadie le importa que yo me emocione haciendo una nota. Y yo dije, ay, qué empobrecedora que es esa forma de hacer una nota, ¿no? Qué empobrecedora que es esa forma de encarar una entrevista, ¿no? Y sí, yo también, yo pienso lo mismo, ¿no? Qué sé yo. Por eso yo soy fan de Ana Cacopardo y no de esa periodista. Y después, otra vez, fui a un seminario, no, a un taller de crónica, y el periodista, también muy famoso, muy reputado, dijo, lo peor que hay son los periodistas que dicen que hacen periodismo de derechos humanos. Y bueno, me sentí inmediatamente impulsada a irme. impulsada a irme de ahí, porque, qué sé yo, podés hacerlo de distintas maneras. Vos lo haces con una excelencia que por lo menos acá me parece que todos admiramos, pero pensar en el periodismo sin la perspectiva de derechos humanos también es empobrecedor. Sí, en paz me parece que, bueno, es un poco una búsqueda, una agenda, es una mirada, ¿no? Bueno, creo que cada uno va encuentra su camino, su manera, su forma. A mí, en todo caso, siempre me gusta eso, situarme. Yo hablo desde este lugar, me interesa esto, soy Ana Cacopardo, hice este camino, y realmente lo que orienta mi trabajo es no solo una perspectiva, sino una agenda, y está orientada desde esa brújula, ¿no? Doble brújula, si pensamos derechos humanos, feminismos, creo que hoy son indivisibles, ¿no? Y que además, pensando un poco en todos los compañeros varones que comparten el espacio, que me parece que también para todos aquellos que luchan contra la opresión, que imaginan una sociedad humana, una sociedad solidaria, una sociedad no como esta que vamos caminando, que es este planeta para el 1%, yo creo que comprenden, que entienden que no hay lucha contra la opresión sin los feminismos, que no hay revolución sin los feminismos, y que eso implica naturalmente revisar el patriarcado, revisar una sociedad que está organizada jerárquicamente, que ha colocado a los varones en un lugar de privilegio, y me parece que muchos están haciendo
el esfuerzo de repensarse. No es muy fácil, abandonar los lugares de comodidad, de privilegio, no es fácil, pero me parece bueno, que también es interesante que en los espacios, muchas organizaciones están habilitando como estos espacios, ¿no? Y hay un debate también, ¿no? Yo lo charlaba acá en casa también, es decir, digo, también las feministas nos tenemos que hacer cargo de los varones, o sea, digo, pero bueno, sin duda, nuestras reivindicaciones, nuestra voz colectiva, naturalmente está interpelando relaciones sociales jerárquicas de poder, ¿no? Y creo que en espacios gremiales y en las organizaciones se están generando estos lugares donde, bueno, a mí me parece muy valioso, ¿no? Que los varones puedan repensarse y sentir que pueden habitar la masculinidad de otra manera, ¿no? Ana y Sonia, bueno, para ir cerrando, porque habíamos quedado que iba a ser hasta esta hora, yo inmensamente agradecida, seguro que Lorena también, es un placer haberlas tenido a las dos juntas, como dijo Sofi, este intercambio y escucharte, Ana, en estos silencios que cuando empezamos a charlar lo mencionó Sonia y después con una casi misma pregunta Sofi también te la hizo. Nosotras nos hemos encontrado en el sindicato hace unos años cuando viniste con las compañeras mujeres, bueno, fue un encuentro así muy corto, pero que nos dejó mucho, y después nos encontramos hace un año en el medio del alboroto allá en Buenos Aires con el tema del proyecto de ley. La idea es seguir pensando un espacio, como acabamos de decir, que puede ser de producción escrita, que puede ser a través de la palabra, pero me parece que es muy interesante el aporte en perspectiva de derechos humanos, que siempre lo han tenido tanto vos, Ana, como Sonia, en Rosario. Así que bueno, nada más, inmensamente agradecida y pensando en proyección a seguir juntas. Sí, claro, claro, gracias Liliana. Y sí, Sonia, una genia total, y digo, la verdad es que bueno, también son las, sin conocernos, pero uno es lo que hace, Sonia, mucho no sé si alguna vez sí, alguna vez. Fuimos juntas jurado de un festival latinoamericano de video. Ahí está, Tuvimos tenés una razón. reunión. Ahí está, ahí está, mirá, pues vos es que no me podía acordar. Pero bueno, es eso, ¿no? Es decir, uno conecta desde una búsqueda, desde una sensibilidad común, que la verdad que, bueno, Sonia es una referencia también fuerte, y me parece que, bueno, también tejer desde los lugares esas alianzas, ¿no? Tejer. Así que yo siempre digo, me encantó la conversación, hablé yo demasiado, me parece, pero bueno, es tejer redes y saber que ahí, cuando necesitemos tirar del violín, ahí está, ¿no? Así que ahí quedamos. Un placer, una alegría, y seguimos caminando ahí juntos. Y Lorena, anda a descansar, a tomarte un vino. Tenés una cara que está agotada, Lorena. Sí, la verdad, gracias. Y encima me dijeron para hacer un Zoom ahora con un grupo de compañeras, le dije, no, ya basta de Zoom. No, Muchas gracias, Ana. Es la hora, cerveza, vino, la milanesa y a otra cosa. Cualquier cosa. Bueno, muchas gracias. Sonia también, muchas gracias. Y por si pierden el chat, acá Martín habla de un espacio de debate de varones dentro del gremio y las organizaciones. Brego por eso. Bien, Martín. Muchas gracias por esta oportunidad de hablar con Ana, que la admiro mucho. Muchas gracias. Bueno, un placer para mí. Gracias por el espacio, la invitación, y bueno, seguimos. Chau, Sí. Sonia, Sofía. Gracias, Ana. Martín. Gracias,
Muchas gracias por su trabajo, compañeras. Muchas gracias. Gracias. Y que sea ley, que sea ley. Sí, que sea ley. Por supuesto. Y que sea justicia ley. por Paula. Ahí va. Un beso. Un beso, chao.